עושה שלום במרומיו. Empezamos. Entonces, que el Ruach HaKodesh en esta mañana nos lleve a la verdad, nos instruya, nos redarguya, nos enseñe para vida a través de su bendita Dabar. Bendito sea nuestro Avinu Malkeinu. En los méritos de Yahshua Mashiach, que Él bendiga su santa palabra. Toda Rabá. Amén. Habíamos visto de que capítulo 2 de Bereshit, que Yahweh Elohim, y aquí aparece primeramente, ¿sí?, la palabra, aunque ya en el 2.4, ¿no? Perdón, 2.4 ya habían salido Yahweh Elohim. Se identifica con dos atributos. Una cosa es acuérdense que cuando vemos la palabra y dijo Elohim, ¿no? Así empieza, arranca en el principio, en el capítulo 1, no sale diciendo y Yahweh dijo, no, solamente dijo Elohim y dijo Elohim. Pero aquí ya empieza, cuando empieza a tener su trato, por decirse así, con lo suyo, a identificarse con ese otro atributo. Yahweh Elohim hizo los cielos y la tierra. En el 2.4, en el 2.18, entonces dijo Yahweh Elohim, ¿sí? ¿Sí o no? 19, entonces Yahweh Elohim. 21, y Yahweh Elohim. Mira, ¿se ven que empieza? El 22, y formó Yahweh Elohim. Cierra ahí. Entonces vamos a ver que dice que 21-22, que Yahweh Elohim hizo que un sueño profundo cayera sobre Adán y se durmió, y luego tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y formó Yahweh Elohim una hermosa mujer de la costilla que él había tomado de Adán y se la trajo ante Adán. Y esta vez Adán dijo: hueso de mis huesos y carne de mi carne, por cuanto fue tomada del varón, esta será llamada varona. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Amén. Entonces Yahweh Elohim hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y de ahí dice que tomó una de su costilla. Ahí viene el asunto. La mujer no fue formada ¿de dónde? Del polvo de la tierra, como Adán. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mujer no fue hecha para ser pisoteada. Porque el polvo es para ser pisoteada, ¿o no es así? Ni tampoco la tomó ¿de dónde? De la cabeza. ¿Para qué? Para que la mujer lo domine. Arriba las mujeres ahora. Sino de un costado, de un lado, ¿para qué? Para igualarlo. Entonces cuando dice costilla, no habla sino que de un costado. Y el costado sigue siendo costado de acuerdo al texto hebreo. ¿Sí? Ustedes pasaron en el grupo, ¿sí? Yo contesté, ¿no? Hipótesis. A él sí le va a dar bonito. Hipótesis. Porque ahí mismo dice, pues. Hipótesis dice. ¿Quién están discutiendo? Un científico que le pregunta a quién, a un
a un sadik, a un jajam, no, le está preguntando a un profesor de una universidad. ¿Sí? Y entonces es una ciencia, aunque se identifique con la raíz, pero esa está dentro de una ciencia. ¿Sí? Entonces por eso viene y dice, y resalta rapidito la hipótesis. ¿Por qué? Porque si entonces me vienes a decir que ese huesito que le llaman es penial, porque ese huesito estaba ¿dónde? En el miembro. Por eso es huesito penial. Si asumimos dentro de la probabilidad de que sea así, entonces la mujer fue hecha del calor de la parte penial. Ahí entraríamos en discusión, pues, ¿no? Hay un dicho popular que dice así, ¿no? Para minimizar a otra persona, ¿no? Rebajar. Exacto, para rebajarlo, ¿no? Dice, tú me vienes a mí a enseñar cuando tú fuiste criado, ya lo dije, ya no lo puedo decir más, ya. No, dice, ella fue de costado. Costado es costado. La palabra puede tener también su parte de decir como columna, y por eso tengo que irme a que un primate lo tenía, lo tiene, ya no lo tiene, y un eslabón perdido. Entonces entraría también entonces a ver, entonces ¿qué? ¿Fue creado o es una evolución entonces? Y entonces ya lo invitaríamos a su amigo Charles Darwin para que exponga también, pues, ¿no? Y entraríamos ya en un concilio darwinista. Un debate. Sí, ya entraré. No es así. Esto es de que así dijo y así es. Yo tengo que creerlo. Dijo costado, costado es. Aclarar. El episodio de la formación de la mujer lo encontramos como algo muy hermoso también. Una ilustración profética en cuanto a qué? A la preparación de la novia de Mashiach. Por eso lo importante de que todo lo que está escrito apunta a quién, a Mashiach. Por como dice Romanos, la finalidad de la Torah es ¿qué cosa? Es ir a Mashiach. No que el fin de la ley es Cristo, claro, en esas Biblias, en esas mentes, claro. Pero nosotros, como dice Shaul, tenemos la mente de quién? De Mashiach. Entonces nosotros lo que leemos es ¿qué cosa? Que la finalidad o el propósito de la Torah es llevarme a Mashiach. Entonces la ilustración que yo estoy viendo en la creación es ¿qué cosa? Dice que tomó de un costado a su mujer, le hizo la compañera idónea. Entonces yo creo que veo ¿qué cosa? Es que asimismo esta mujer representa ¿a quién? A la novia del Cordero de Yahweh, inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? ¿Cómo lo sé? Yahweh, así como saca una costilla, una de la misma parte, ¿no? Para hacerle una idónea, de la misma manera, Yahweh decide sacar del Mashiach una esposa complementaria. ¿Sí? ¿Para qué? Para compartir. ¿Qué cosa es lo que esperamos? El reino milenial. ¿Y qué va a haber en el reino milenial?
un rey. ¿Y qué va a haber en ese reino milenial? Aparte de un rey, tienen que haber súbditos, porque si entonces, ¿para qué un rey? ¿Sí? Entonces, esos súbditos serán, ¿qué cosa? Algo idóneo, un complemento para poder reinar, el reinado de Semele. Acuérdense de que en ese reinado hay también un enemigo, que aunque está atado, pero sin embargo, esa onda del mal igual estará percibiéndose. ¿Sí? Entonces necesitamos ser, a través del gobierno de una sola mente, de una sola dirección, el llegar a ser perfeccionados, ¿a fin de qué? De poder recibir y entrar a la Nueva Jerusalén. ¿Sí? Porque necesitamos todavía ser ahí, ser cernidos. Importante, porque dice así mismo, como Él hace una creación complementaria, tanto para este gobierno, lo visible como lo invisible, así mismo para Yahshua, ¿no? De la misma manera que el hombre fue puesto bajo un sueño profundo, el Mashiach, que tenía que pasar, o la muerte, que se identifica como un sueño, o no es así. La muerte es un sueño, escrituralmente, pero esa otra tendencia, esa otra manera que han querido entender, que no, y que ya después de muerto nos vamos a estar en tu presencia alabándote, que es contrario a lo que la Escritura me dice. ¿Por qué motivo? Porque de acuerdo, acuérdense que cuando dice nosotros tenemos lo terrenal, es un modelo de lo celestial. Si el modelo me apuntaba a un templo con un Cohen Gadol, con un sumo sacerdote, ¿sí? ¿Qué me indicaba? ¿Qué me enseña la Torá? Que ese Cohen Gadol está, ¿qué cosa? Ministrando, ¿por qué? Por los pecados del pueblo que está fuera del templo. Y eso mismo me dice y me certifica la primera carta de Juan. Acuérdense que dice que si hemos pecado, un intercesor tenemos. ¿Dónde? ¿Delante de quién? Del Padre, dice. ¿Sí o no? ¿Qué quiere decir? ¿Qué me está indicando Yohanan? ¿Qué cosa? Que el pecado sigue habiendo y que necesitan ser expiados todavía sus pecados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene que haber un Cohen Gadol, pero ya no aquí terrenal, sino en los Shamayim. Y ese Cohen Gadol, de acuerdo a lo que dice el texto, en ninguna parte me menciona que el pueblo estaba alabándolo al Cohen Gadol. ¡Hurra! ¡Viva! En ninguna parte. Entonces, ¿cómo puede ser posible de que no, es que yo ya me muero, entonces ya me voy a alabarlo al Cohen Gadol? No. Puede que es una figura, no va por ningún lado. Lo que pasa es que no estoy leyendo el texto completo. Leo un versículo y con ese versículo ya quiero hacer dogma. ¿Sí? No, tengo que leer todo lo que Pablo me está leyendo, me está explicando, lo que me está queriendo hacer entender. No solamente, él no va a decir, él no era que a una congregación que estaba en Corintios era diferente a la carta de los que estaban en Éfeso, o de los que estaban en Galacia, ¿no? O los que estaban en Filipos. No, era siempre lo mismo. ¿Sí? La base, el fundamento, el mismo. La enseñanza es la misma.
de acuerdo, como dice, lo que él aprendió. Eso mismo enseñaba. Acuérdense que a él supuestamente lo querían agarrarlo y matarlo porque supuestamente que él estaba violando la Torá, porque era el único motivo por el cual a él le podían dar muerte, no había otra. Entonces, por eso le dicen en Hechos 22, que le dicen: anda y tú ofreces sacrificio con estos que están aquí, págales la rapada, como se rapan ahora, para que vayan a ofrecer sus votos y así ellos se den cuenta de que tú cumples, ahí dice, tú cumples la Torá. No le das chance. Entonces, ¿cómo puedo decirme no? Que Shaul ya no cumplía Torá, porque él entendía, él escribía que todo lo que no era adverso ya fue clavado en el madero y por lo tanto la Torá ya está invalidada. Nunca. Lo que pasa es que no hay entendimiento. Ese es el problema. No hay entendimiento. Entonces, esta esposa, que es la novia de Mashiach, así mismo Mashiach tiene que pasar por el sueño de la muerte, y durante el sueño, la mujer que fue sacada del hombre, de la misma manera, la novia de Mashiach es sacada en base a la muerte. La congregación, por eso, acuérdense que vimos la explicación de clavado en la cruz, ¿sí? ¿Que vimos? ¿Se acuerdan? ¿Qué era lo que él clavó? ¿Por qué motivo? Porque él vino, ¿qué cosa? A restituir, a justificar a la adúltera, a la rebelde, a la divorciada. Eso es lo que él clavó en el madero. El poder, ¿qué cosa? Que con su muerte, poder, ¿qué cosa? Librarla del pecado de muerte que tenía la mujer. ¿Sí? Ya le dije, por adulterio, por rebelión. ¿Sí? Y divorciada. ¿Por qué? Porque para tomarla, ¿qué la iba a tomar? ¿Detrás de la puerta? No, casada. Pero para que esté casada tenía, como de acuerdo a la ley, el divorcio, marido muerto, ¿sí? Y aparte que tenía, ¿qué cosa? Que esa mujer también lavarse el pecado de muerte. No era fácil. ¿Sí ves? Tenía como 4 estigmas, 4 clavos ahí, no sé. 1, 2, 3 y una corona que tenía que pagar, pero no podía. Solamente era el mismo que la tenía que desposarla, tenía que morir para volverla a tomar, ya lavada y purificada. Un misterio grande que se resuelve con la muerte. Por eso vemos que Adán mismo del sueño, de lo que duerme, sale y emerge esta idónea. Por eso dice Juan 3:29. ¿Qué dice Juan 3:29? Ajá. A ver, otro texto. Efesios 5, versículo 25-27. Efesios 5, versículo 25-27. Versículo 25-27.
¿Sí? Hasta el 27. Para presentarse a sí mismo como una congregación gloriosa que no tenga mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que sea santa y sin falta. Ajá, amén. Entonces dice que la muerte de Mashiach es la base sobre la cual la novia podía ser sacada, formada y perfeccionada. ¿Para qué? Para ser una ayuda, como dije, complementaria en el gobierno milenial, en el gobierno mesiánico milenial, universal. ¿Sí? Por eso es que él dice en Yohanan 3:29, ¿qué dice? El que tiene la novia es el papá. No, es el novio, pues. Sí, pues. El que tiene la novia es el novio. ¿Sí? Y por eso, dice, por eso, si tú lees la parte primero y lees la parte última. El que tiene la novia es el novio. ¿Qué está hablando? ¿Qué tiempo? Futuro. Presente, dice. El que tiene, o sea, él tiene a la novia. Por eso dice al final, por eso este gozo mío está completo, se ha completado. ¿Sí o no? ¿Qué es el sinónimo de la palabra cuando dijo Tekelestai? ¿Por qué? Porque con su muerte él iba a tener a la novia. Por eso dice, él está diciendo, el que tiene novio, ¿sí? El que tiene la novia es el novio. ¿Sí o no? El que tiene, no dice que va a tener, pero él está diciendo, el que tiene a la novia es el novio. Por eso viene Shaul en Efesios, dice, pon el ejemplo, ¿sí? Maridos, esposos, ¿sí? Esposos, ¿qué cosa? Amar, y esa palabra, amar, está en imperativo, o sea, es una orden, sí o sí. No es me parece, no me parece, solamente la voy a amar cuando me llene la barriga. Y cuando me tenga amor con hambre, no la amo. Y le canto, te odio y te quiero. ¿Ah? No, amar. Tiempo imperativo, o sea, es un mandamiento, es una orden, y el mandamiento es para ser adulterado. No, el mandamiento es para ser cumplido. Hoy, mañana y de mañana, hasta cuando se extinga. La muerte no se paga. ¿Ya? Pero ese es el asunto. ¿Por qué? Porque dice el ejemplo, así como, ¿qué cosa? Mashiach amó a la congregación. A ver, aquí. Verbos. Primero dice orden, imperativo. El verbo amar, imperativo. Y después viene con el mismo verbo amar, ¿de qué? ¿A quién? Con respeto. A la novia. ¿En qué tiempo? Dice que el amor. ¿Cómo? Y no dice que recién. A partir del 325 existe la iglesia. Después del concilio de Nicea. ¿Ah? Se formó Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque así dice la doctrina. La doctrina cristiana dice eso. Antes de eso no había. Así es, según el dogma de los hombres que con astucia inducen al error y adulteran la palabra de verdad. Pero que para ellos el fin ya está preparado. Ya el fuego está encendido para ellos. Así que aquel cristiano que también me esté escuchando por este medio, mejor es que salgas huyendo y busques la palabra de verdad.
Dice que él amó a la congregación, o dicho en griego, la iglesia, como te gusta. Amó, o sea, él amó. ¿Cuándo él amó, pues? O sea, porque él fue cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, como fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, con esa inmolación, el sacrificio, ¿para qué? Para pagar por eso dice el mismo texto, ¿qué cosa? Se dio a sí mismo, ¿para qué? Para santificarla, o sea, para apartarla. ¿Por qué? Porque estaba la novia, de acuerdo a Devarim 4, a número 24, 10, ¿no? ¿Sí? Y Jeremías 3, era ¿qué cosa? Divorciada, rebelde, era adúltera, estaba manchada, ¿sí? Por la ley de los celos, ¿sí? Entonces tenía ¿qué cosa? Que separarla de toda esa acusación. ¿Qué cosa? Que la ley mismo la acusaba, la juzgaba y la sentenciaba. ¿Sí? Entonces la única manera era ¿qué cosa? Como dijo en Job capítulo 2, ¿no? Piel por piel. ¿Quién dijo eso? A Satán. Oye, ¿qué? Ha sido sabio a Satán. No todo dijo como mentiroso desde el principio. Eres el padre de la mentira, pero dijiste una verdad, se te chispoteó. De vez en cuando dices la verdad. Como dicen, una mentira 1000 veces dicha es una verdad. Se hace una verdad, dicen así. Puede ser que de pronto los filósofos que introdujeron este pensamiento o este dogma se agarraron de esto, pues no, son bíblicos también. Sí, pues no vieron, ¿no? Y así es, piel por piel. Entonces tenía que ser vida por vida. La vida del Cordero por la vida de esta mujer pecadora. La iglesia, la congregación, la asamblea. La única manera de apartarla ¿de qué? Del mal, porque lo que es calor es ¿qué cosa? Apartar para consagrar, ¿no? Ese es el significado, eso es lo correcto. Por eso yo soy, es que tú te crees santa. Claro, yo soy apartada para ser consagrada a mi marido Yahshua, no sé tú, así dile mujer cuando te vienen y las hijas del diablo, los hijos del diablo te vienen y te dicen con estas palabras, te quieren minimizar, o no te han dicho eso. ¿Ah? ¿Que tú te crees más santo? ¿Que tú te crees más santa? Yo sí, no sé tú. Ese ahí sí es el testimonio que tú tienes que defender. No te tienes que dormir, no dejarlo que a Satán te insulte. Despiértate, tú que duermes todavía. ¿Pero por qué? Porque de pronto todavía no entiendes qué es ser santo, qué es ser kadosh. No tienes todavía. Pero para eso está, pues, la yeshiva, para que preguntes. Para que preguntes. De que si no preguntas, ¿qué vas a hacer? Mañana vienen y te dicen, te tiran una palabra. ¿Cómo defiendes a tu rey? ¿Cómo lo vas a defender? ¿Ah? ¿Cómo vas a defender a tu rey? Que la palabra no es para contender. Le vas a aprender lo que dice tu hermanito cristiano también. No, señor. No. Porque Judas, ¿si te acuerdas que dice Judas? Vamos allá, Judas 3. ¿Qué dice Judas? Sí, hay que contender. 3, porque no tiene capítulo, es uno solo. Por si acaso, vayas a preguntarme qué capítulo. Es una sola. A ver, ¿qué dice? Amados míos,
Mientras pongo todo cuidado al escribirle, mira, mientras pongo todo cuidado, ¿sí ves? Tengo que ser cuidadoso, no vaya a ser que se me chispotee, ¿no? Me vaya a entrar por ahí lo carnal. Por eso es que dice, pongo cuidado. ¿Por qué? Porque como dice, algo que se me vaya, y eso va a afectar ¿en quién? En miles de años, a generaciones. Por eso dice, pongo todo cuidado al escribirles. ¿De qué cosa? De nuestra común salvación. Nuestra. Y cuando habla nuestra, o sea, ¿qué cosa? Yahudá, ¿qué era? Polaco, ruso, ecuatoriano. ¿Ah? Era de la congregación indígena de la República del Ecuador, de la CONAI. No. ¿Qué dice? Era judío. Entonces él dice, nuestra común salvación, ciento, dice él, 100 celos de Sion, 100 celos de la necesidad de escribirle, ¿para qué? Para persuadirles, ¿sí? Persuadirles. ¿De qué? De que no hagan nada por la fe, de que no es con espada ni con ejército, sino que es con el Espíritu Santo. Tú quédate callado y no contiendas, porque la palabra no se ha hecho para contender, Magdalena. Ustedes solamente otorguen. No es así. No es así, ni aquí. Tenemos que contender. Cuando el asunto de la verdad, alguien la quiere pisotear, la quiere estropear, la quiere basurear, y todo lo que tú quieras, ustedes. Así es. ¿Por qué? Porque esta palabra en la cual, habiendo oído, habiendo creído, fui sellado por el Ruach HaKodesh de la promesa. Si tú no la defiendes, eso quiere decir que tú no estás sellado. Así de sencillo. Así de sencillo. Así que tienes que defenderlo. Dice que luchen por la emuná que una vez fue dada. No es que fue dada en el antiguo y ahora en el nuevo. Son dos cosas. Israel, la iglesia, dos cosas. La novia del Mesías es una, y la otra novia no sé yo de quién será, porque esa fue la que lo mató a Cristo. No, dice una sola vez la emuná, o sea, la obediencia. Acuérdate que tú tienes que interpretar, traducir esta fe emuná como la obediencia, ¿sí? La obediencia dada a quiénes. ¿A quiénes fue dada la obediencia? A los apartados para ser consagrados. ¿Sí? ¿Y tú qué te crees? Más santa. ¿Ah? Por eso tienes que defender y no quedarte callada. ¿Sí? Porque a ti te fue dada. No es que quieren basurear y quieren atropellar al Kadosh Kadoshim, al Santo de los Santos. Bendito sea su nombre. No puedes permitir eso. Y si invocas por Padre aquel en cuya presencia no haya sección de personas y que va a juzgar a todos, pero no le vas a entregar no, te lo entrego en el juicio. ¡Defiende! No entregues todo. Lo que está en tu mano, defiende y dales. Entonces dice que esta mujer es la Cajal, ¿sí? Es la iglesia.
Por eso dice, ¿qué cosa? Que Él se dio a sí mismo, ¿para qué? Para apartarla, para consagrarla, habiéndola, ¿por qué? Purificado mediante ¿qué? El lavamiento de ¿qué? Del agua con la palabra. Acuérdate, purificada, ¿por qué? Pasa de mí esta copa. Por eso la purificó. ¿Sí? Las aguas amargas que le tocaban. Entonces Él la toma. ¿Para qué? Para que ella sea purificada. Porque si ella la tomaba, lógicamente ella moría. Iba condenada. Si pasaba eso, como dice el mismo Corintio, porque si estas potestades hubiesen sabido, no hubiesen permitido que sea crucificado o que sea muerto en el madero. ¿A quién? Al ladrón del acabot. ¿Sí ves? ¿Por qué? Porque ellos le convenían, ¿qué cosa? Que siga vivo nomás el Redentor y la esposa muera irremisiblemente. Y entonces, sin súbditos, no hay rey. Y sin rey no hay reinado. ¿Sí ves? Era fácil el plan. Pero por eso dice, pero esto, por eso que Él ocultó esto. Aquello que dice que los malajim mismos deseaban mirar acerca de qué estaba hablando esta salvación tan grande, porque ni ellos sabían de cuál era el plan, como dice. ¿Sí? Porque ya sabían, ya estaba divorciada y él bajo la ley no podía volverla a recoger. Él mismo la ley no podía, él ya lo mencionó. Él es el mismo, él no cambia, él no muta. No podía, pero había, bendito sea, había, como dice, un plan aparte, la operación Mashiach. Así es. Entonces dice, ¿a fin de qué? Presentársela, ahora sí, Él se la presenta a sí mismo. Él se la presenta a sí mismo. No tiene a quién, por eso dice Yohanan, el que tiene la novia es el novio. Y por eso este gozo mío ya está completo, dice. ¿Por qué? Porque Él sabía qué cosa, que ya se la iba a presentar a sí mismo. Cuando leemos las escrituras desde el principio, no tenemos problema. ¿En qué cosa? En leer, entender lo que está en medio de las líneas, de lo que está hablando, de lo que está dialogando con su primo. Porque está dialogando con su primo, ¿no? ¿Quién era el primo? Yohanan. ¿Sí? Yahshua con Yohanan. Bendito sea. Entonces estos textos nos van enseñando de que la novia del Mashiach ya existía antes de que Él se entregara para morir por ella. Sin embargo, la muerte del Mashiach era necesaria ¿para qué? Para poder perfeccionarla, para que no tuviera mancha ni arruga, como lo está diciendo, ni cosa semejante. Por eso, la congregación del Mashiach son ¿quiénes? De acuerdo a Jeremías 31:4. Leamos. 31:4. Jeremías 31:4. ¿Qué dice? ¿Ya? Así dice la palabra de Yahweh. Te edificaré firmemente otra vez, oh Virgen Israel. De nuevo tomarás tus canderos, y saldrás al ritmo de las bailarinas. Otra vez plantarás viñas en los montes de Shomron, y los que las planten
la disfrutarán. Porque viene el día en que los guardias proclamarán en las alturas de Efraín: vengan, subamos a Sion, a Yahweh, nuestro Elohim. Ajá, ¿sí? Dice, ¿qué cosa? Otra vez te edificaré y serás reedificada, virgen, oh virgen de Israel. ¿Por qué? Porque el que tiene que casarse se case con una virgen, ¿no? Amén. Entonces dice, por eso le dice, virgen de Israel, otra vez te edificaré. ¿Por qué le dice eso? Porque viene el texto, el versículo 3. ¿Qué dice? Con amor eterno, llamado. ¿Sí ves? Entonces, con este versículo, Rosita, con amor eterno te he amado. ¿Sí? Le dice a la iglesia, y eso le gusta a Rosita, que es cristiana. ¿Sí? ¿Ah? Por tanto, te he prolongado mi misericordia y sigue nomás. Acordémonos del vigilante, ¿no? Toma la boleta, eres infractor de la ley, y porque ya el vigilante viene y te la perdona, pagándola, ¿sí? Entonces, sigo transgrediendo, sigo violando la ley de tránsito, porque me voy a encontrar en todos los semáforos vigilantes buenos, vigilantes que me van a estar redimiendo la deuda. Entonces, así mismo, ¿no? Horrible expectación de juicio para aquellos, ¿qué cosa? Que pisoteen la sangre del pacto, ¿no? Creyendo que lo van a volver otra vez a crucificarlo, volviendo a pecar. ¿Sí o no? Sí. No puedo. Entonces, por eso dice, el amor eterno, por eso le prolonga la misericordia. ¿Por qué? Porque lo que está hablando, ¿por qué? Virgen, le dice virgen, ¿por qué? Porque si te vas para atrás, a Jeremías 3, esta novia ya tenía divorcio, ya no era novia, era desposada, divorciada. ¿Sí o no? Pero aquí ya la vuelve a llamar como que si no pasara nada, y como dice, por último le dice hasta virgen. ¿Cómo es eso? Si ya lo que tiene hueco ya no lo ven con masilla. Ya lo que un clavo entró el clavo. Tendré que buscarme otra tabla. ¿O no es así? Porque las palabras son así, mi hija. Cuando yo ofendo, tengo que tener cuidado. Como decía, una palabra ofende más que un golpe. Y por eso el corazón, una vez que esa palabra le entra, ya, ni como otro te digo, así ya la palabra salió y ya no la recojo. Ya hizo el hueco. Te pongo el ejemplo del clavo. Rosita se va por otro lado. Entonces por eso dice que con amor eterno la había amado, y por eso la dice otra vez, dice. Como dice otra vez, Adán, cuando leemos en el 23, del 2:23, dijo, esta vez, es la traducción correcta, esta vez, o sea, como refiriéndose a qué cosa, que él ya había nombrado acuérdense que él había nombrado a los animales con un nombre, y ese nombre que él les daba era de acuerdo, como dicen los sabios, ¿qué cosa? Era el carácter del animal, de acuerdo al carácter, entonces venía el nombre. Por eso es que la importancia de los nombres que nosotros tenemos, lamentablemente, nuestros padres nunca pudieron volverse hacia atrás, ¿no? Y nos legaron nombres romanos que no tienen nada que hacer, en el propósito, en el reino. Entonces tenemos ¿qué cosa? Y cortar todas esas ligaduras con la confesión de pecados. Si tu nombre
no es adecuado, puedes hacerlo. Incluso, el registro te lo permite ahorita. ¿Sí? ¿Qué fue? Pero como dentro de congregación, de que venimos a servirle al Rey, dentro de esta participación, dentro de este ensayo, haríamos bien en tomar un nombre. ¿Sí? Haríamos bien. Ahora, si ya tenemos un nombre que no digamos, no vulnere, me puedo quedar, no hay problema. Pero si tengo un nombre que me llamo Calígula, entonces no, pues ya me lo cambio por rapidito. ¿Ah? Ya me lo cambio. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque otra vez me dice, le dijo a Eva, esta vez será hueso de mis huesos. ¿Sí? Es la esposa, la cajal. Esta vez, ¿qué cosa? Te edificaré. ¿Sí o no? Y serás reedificada. Vuelvo como el profeta, cuidado. Y volverás, ¿qué cosa? Volverás a ser ataviada, ¿sí? Con ropa elegante. ¿Sí ven la importancia? Como en el ensayo también tengo, pues. No voy a esperar, no, es que en la resurrección, ahí me pongo las galas. Ya te debe el 31, porque ya me compré un dron y voy a ir por todos los domicilios de mi ahí para verlo a la noche del 31. Dice ropa elegante y saldrás. ¿A dónde? A la reunión de los que se regocijan. Shabbat. Saldrás a la reunión de los que se regocijan. De esto es lo que está hablando Mateo capítulo 16, versículo 18. Sobre esta roca edificaré mi congregación. Él no podía aumentar ni quitar. Por eso dice, todo lo que escuché de mi Padre, eso vengo y hablo. Él no hablaba por hablar. ¿Sí? Por eso es que Kefa escribe. Y el que ministre, el que hable de acuerdo a los oráculos de Yahweh. O de acuerdo, de comunión. Porque tenemos que Dios dudas, ¿sí? Por nuestra común emuná. ¿Por qué? Porque hago de acuerdo a la obediencia que está en la palabra del Padre. Es fácil. Cuando me bajo, se me mueve el cassette nada más, ahí es que veo otra cosa y interpreto y hago dogma. No, fuera de la iglesia católica no hay salvación. Así que si algún hermano quiere irse a la católica, todavía está a tiempo. Vaya nomás, por si acaso, ¿no? Vaya nomás. Me lo saluda Francisco, eso sí. Entonces dice, ¿qué cosa? Sobre esta roca. Por eso dice, ¿qué cosa? Otra vez te edificaré. ¿Dónde te va a edificar? ¿Quién es la roca? Sión. Sobre Sión te edificaré. ¿Sí ves? Ahí es el sitio, es el aposento del rey. ¿Sí ves? Entonces saldrá, dice, ataviada, claro, la novia, para regocijarse con los invitados, con los que van a llegar. Entiendo, ahora entiendo. Entonces vemos que por eso que dice, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y será llamada Isha, porque de Ish
fue tomada. ¿Sí? Quiere decir, al decir esta vez, que él estaba buscando. ¿Sí ves? Él estaba buscando. Esta vez implica la palabra que estaba buscando. ¿Sí? Estaba buscando a alguien, aquí claro, entre los animales, ¿no? Alguien idóneo, hasta qué cosa, y viene esto que ya lo pone. Por eso, las analogías siempre se presentan. Isaac, después de que fue o iba a ser ofrecido sobre esa roca en sacrificio por Abraham, ¿qué ocurrió? Sí, pero ¿cuál es el acontecimiento? Que Isaac fue reemplazado. Ya. Lo que pasa después del suceso, ¿qué pasa? Se desaparece. ¿Se acuerdan? Y él aparece 2 capítulos más adelante, por así decirlo. Ya adulto. ¿Dónde aparece? ¿En qué circunstancia aparece? Buscando. Por eso dice Adán, esta vez, o sea, como que estaba buscando. Asimismo, Isaac aparece después buscando a quién, a la novia, a Rivka. Aparece buscándola. ¿Sí? Analogía, aunque, vuelvo te repito, no está en la Torá al inicio, así como la tenemos ahora en capítulos, pero para nosotros sí es representativo. ¿Por qué? 2 capítulos, 2000 años. Prototipo de Yahshua, sacrificado. ¿Por quién? Por el Padre. Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Pero vive otra vez, ¿sí? Y aparece para tomar una novia. Una Rivka, que quiere decir una sujetada. Sujeta. Por eso dice marido, esposa, sujétense a su marido, así como se sujetan a Yahshua. Marido, amen así como Yahshua amó a esa congregación. Esa última parte no lo dice, pero vale. ¿Ah? Vale. Entonces dice, ¿qué cosa? Que es sujeta. Rivka se sujetó a Isaac. ¿Sí? Contrario a lo que es Marta, que significa rebelde. Bueno, esas son otras. Así yo no sé. Entonces dice, ¿qué cosa? Que el 24, por tanto, el hombre dejará a su mujer. ¿Qué va a pasar ahí? Aquí está la base del matrimonio, ¿no? Que el matrimonio es un pacto entre el hombre y la suegra. No. No es por la suegra. Entonces la suegra no tiene nada que hacer ahí en el matrimonio. Y tiene que ver que esta relación de hombre-mujer es ¿qué cosa? Que es el derecho de cohabitar como base, ¿no? Aquí dice la palabra y se unirá, es la palabra hebrea tabak, que significa pegarse, asociarse o adherirse. Mateo 19, vamos Mateo, la cuestión de la discusión, 19:4. Aconteció, ¿no? ¿Qué cosa? Que los fariseos acercándosele, poniéndole a prueba, diciéndole, es permitido a un varón divorciarse de su esposa por whatever name, como le gusta a mí, Robert, por cualquier motivo, por cualquier asunto. ¿Ah? ¿Y qué les dice?
¿A dónde los manda? Vayan a leer. ¿Eso que les dice? ¿No han leído? Eso es lo que les está diciendo. Los manda a leer. ¿Ah? Los manda a leer. ¿Por qué? Porque si ellos son fariseos, o sea, es una secta en la cual ellos estaban, ¿qué cosa? Con la palabra en su poder. O sea, ellos eran los que hacían y deshacían. Entonces, como si ellos son los sabiondos, como dijo, ¿cómo me vienen a mí a preguntar? Pero bueno, ¿para qué? Ponerlos en el error, bien han preguntado. Entonces, vénganse, como dice, vénganse nomás. Como dice, a papá le quieres enseñar, pues no, porque estaban delante de la Torá. ¡Viva! Ellos saben, ¿no? Entonces viene y les dice, el que los hizo desde el principio, varón y hembra, los hizo. ¿Sí o no? Sí. Por esta razón el hombre dejará ¿a quién? A su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Elohim unió o ha unido, ningún hombre lo va a separar. La unión entre un hombre y una mujer es un pacto matrimonial y es un asunto que se registra ¿en dónde? En el registro civil. Yo no lo creo, porque el registro civil casa hombres con mujeres, mujeres con mujeres, hombres con animales, animales con mujeres, cucarachas con ratones. O sea, lo que venga, y próximamente hasta los extraterrestres se van a venir a casar. ¿Ah? ¿Sí? Entonces, por ese motivo, a ver, dice, Yahshua dice, lo que el Padre unió, ningún hombre puede. Pacto matrimonial, pacto, acuérdense que el pacto, este pacto de hombre-mujer es solamente una alegoría de cómo él pacta con su pueblo, todo es una alegoría. Y tiene unas leyes, y que bajo esas leyes hay una obediencia, hay una bendición, hay una prohibición, ¿sí o no? Para uno, para los dos. Para los dos. Unilateral. Unilateral, así es. Así es. Los dos conocedores desde chiquitos. Por eso saben que no pueden romper algo en que se va a hacer un pacto. ¿Por qué? Porque saben que ese pacto no es hecho aquí, es arriba. Por eso dice, lo que él une arriba, ¿quién pues? ¿Quién? Pero, en el caso de que dice, no, es que está el registro, está puesto, eso no vale. Te estoy diciendo por qué no vale. Porque ahí casan a quien quiera. Ellos andan en el espíritu, como dice Romano. No. Ellos se sujetan a la ley de Yahweh. No. ¿Ah? Si ellos son así, entonces bueno, vayan nomás. Está validado y está registrado. No te preocupes. Está en la memoria. Si es así. ¿Ah? Pero como yo sé, dice Timoteo, no es necesario, ¿sí?, acercarse a una cloaca para saber que ahí hay delicias. ¿Ah? Hay delicias. ¿No? Así, entonces. Por eso viene, entonces, claro. Vaya, es un ejemplo. Dice, ¿qué cosa? Que así como Yahweh trajo al hombre en el principio
trajo la mujer al hombre, ¿para qué? Para casarlo, ¿no? Porque eso lo que hizo fue un pacto ahí, ¿sí o no? ¿Sí? Pero después, como la autoridad va a ser entregada ¿a quién? A Adán, ¿no? Para que juzgue, le da la autoridad, por eso le ponen ¿para qué? Para que la autoridad sea bilateral, ya lo dijimos el año pasado, ¿no? La autoridad, ¿sí? El gobierno compartido al formato original, ¿sí o no? Entonces no había problema de que los cojanín que se iban a levantar pudieran casar, porque sabían que lo que ates aquí será atado allá. ¿O no dice así? Amén. ¿Sí? Atado por la Torá es atado arriba. Pero con el hombre que se sujeta, pero a la ley del gobierno, no me vas a decir por qué. Malaquías 2:14. Malaquías 2:14. Vosotros decís, ¿por qué? Porque Yahweh ha sido testigo. Acuérdate Malaquías 2:14. Eso está antes de que entre a Mateo. Y si ustedes dicen por qué, ¿no? Porque está hablando de qué cosa. ¿Acaso no somos todos de un mismo Padre? ¿Ah? Dice, si todos somos hijos de Dios, ¿sí o no? Entonces, ustedes han mentido, dice. Ustedes se engañan el uno al otro. ¿Y por qué? Porque Yahweh dice, es testigo entre tú y la esposa de tu juventud, contra la cual has sido infiel. ¿Ah? Desde ahí nomás dice, siendo ella tu compañera y la mujer de pacto, ¿acaso no fueron hechos, dice, un hombre? O sea, fueron hechos una bola, una sola carne, un solo chuzo, una sola carne en palito. ¿Sí? Entonces dice, el resto de los espíritus le pertenecen. Uno busca descendencia de parte de Elohim. ¿Para qué? Para darle descendencia, o sea, los hijos son ¿quiénes? Son descendencia de Elohim. No dice que son hijos, son descendencia. Hijos sí, pero en la resurrección de los muertos. Mientras tanto, descendencia dice. Él es inmutable y él no cambia, porque por ahí el amigo de Rosita, ¿no? Richard, ¿no? Tu amigo, ¿no? Él dijo que era hijo de Dios. Eso te digo. Sí, amigo. Entonces, dice, y el hombre no sea infiel a la esposa de su juventud. Bien. Eclesiastés, el mismo asunto, 4:12. ¿Por qué? Porque dice que si alguien puede prevalecer contra el que está solo, todos le resisten. Por eso es el matrimonio. ¿Por qué? Porque entre los dos, en los que tienen el pacto, lo que está amarrado, lo que está sujetado, arriba en los shamayim, nadie lo puede resistir. Cuando hablamos de sujetado, atado, ¿sí? La palabra puede ser dabar, que dice pegarse, asociarse, adherirse, ¿sí? ¿Sí? Lo que está diciendo, ¿no? Se unirá, ¿sí? El hombre se unirá. Ojo, dabar, se unirá, se apegará, se adherirá. ¿Dónde encuentro eso? Devarim capítulo 10.
Sí. Devarim capítulo 10 más adelante, vas a ver. 10. 10:12. Mira, ¿cómo lees? Y ahora en Israel. Ya, pues la santa, deje pasar algo. Que otra Ajot lea. Y ahora Israel, ¿qué es lo que pide de ti, Yahweh? Solamente esto, que Reverencia. Que le temas, ya. Pero que camines solamente en tu seno, que lo ames y que lo sirvas a Yahweh, tu Elohim, con todo tu corazón y tu ser. ¿Ya? ¿Contigo? Sí. Guardando los mandamientos y leyes de Yahweh que yo te ordeno hoy para tu bien. Ten en cuenta que en el cielo hasta sus más lejanas regiones pertenecen a Yahweh. Amén. Dice, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora Israel. ¿Sí? ¿Qué demanda? Demanda. O sea, tú y yo tenemos una demanda. ¿De qué es abogado? ¿Qué es Una eso? exigencia. ¿Qué es eso que tengo una demanda? O sea, Un reclamo. un reclamo. ¿Y qué tengo que hacer yo con esa demanda? ¿Sacarle el cuerpo? No. ¿Qué tengo que hacer? Contestarla. ¿Ya? Contestarla. Enfrentarla. ¿Ya? Replicarla. ¿Ya? ¿Y qué más? ¿Y qué más lo importante? Que tengo que cumplir. Porque me están demandando por alimentos. Ajá. ¿Y qué hago? Ah, ya, sí. Asumo. O sea, soy sin suma. No, sumo, pongo. Eso es lo que te piden, cuando te piden, ¿no? Claro. En la demanda. Vaya, no, nada de asuma, ponga, pague. Lo que debe. ¿Por qué? Porque si no, te damos un pasaporte a los Estados Unidos, una green card, ¿verdad? No. ¿Qué sucede? Vas a la cárcel. Cautivo, ¿no? Vas a cautiverio. Entonces, así mismo, ¿qué está diciendo? ¿Qué demanda Yahweh tu Elohim? No dice tu Elohim, Yahweh tu Elohim. Otra vez, Yahweh tu Elohim. La justicia, ¿sí? Y la misericordia juntas. Salmo 85 dice la justicia, ¿sí? La justicia y la misericordia se encontraron, ¿sí? Y la verdad y ¿qué más? Vamos, Salmo 85. Salmo 85. La misericordia y la verdad, así es, perdón. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará ¿de dónde? De la tierra. Y la justicia, mira, desde el cielo. Romanos 1, porque la ira de Yahweh se manifiesta desde los Shamayim contra toda injusticia, impiedad, ¿sí? De aquellos que detienen la verdad con injusticia. Por eso dice, o sea, detienen la verdad, o sea, ¿dónde la verdad es detenida? En los Shamayim, no, en la tierra. En la tierra, porque dice, la justicia mira desde el cielo y la verdad tiene que brotar. O sea, para brotar tiene que haber sido sembrada. ¿O no es así? Entonces, tiene que brotar frutos de justicia. Tenemos que dar. ¿Para qué? Para que esa justicia que mira desde el cielo, dice,
¿qué cosa hace? Con el shalom. Dice, para el impío hay shalom. No, dice Isaías, no hay paz para el impío. O sea, el que tiene paz es ¿quién? El justo, el que practica la justicia. Ese es el que tiene shalom. ¿Sí o no? Y tendremos justicia cuando pongamos por obra todos estos mandamientos y todos estos estatutos, dice Devarim. Por eso es ¿qué cosa? Que la misericordia y la verdad se encuentran. ¿Dónde se encontró la misericordia y la verdad? En el madero del Calvario. ¿Ah? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la misericordia es el Padre. ¿O no? Entonces la misericordia y la verdad se encuentran. ¿En dónde? En un juicio. Pero ¿qué pasa? Se termina la justicia y la paz. ¿Por qué? Porque ¿qué dice? Porque siendo enemigos fuimos reconciliados. ¿O no dice así? ¿Ah? Nos reconcilió por la sangre del sacrificio. Por eso se besa. La paz es seria. Éramos enemigos, pero necesitamos esa reconciliación. Por favor, dice Shaul, reconciliados con Elohim. Porque si no se reconcilia, la justicia se revela con amor, desde los llamados. No, con ira, dice. Porque está viendo que acá abajo su creación está deteniendo con impiedad, con injusticia, toda la verdad. Y por eso es que cosa, por eso dice, ¿qué es lo que pide de ti Israel ahora? Yahweh tu Elohim, o sea, Yahweh tu misericordia y tu Elohim, tu verdad. ¿Ah? Porque tú siendo hombre te haces igual a Elohim, ¿o no le dijeron así? ¿Ah? ¿Por qué le quieren tirar piedra? Yahweh Elohim, Yahweh el Padre de la misericordia y el atributo de Elohim, el Hijo en la verdad. Por eso dice Israel, ¿qué pide Yahweh tu Elohim? Tu Padre y el Salvador que te va a salvar, porque yo sé lo que tú vas a hacer más adelante. Por eso te me pongo con un atributo que me vayas viendo, el atributo de la justicia y de la misericordia. Tengo los brazos, ¿sí? Por eso dice, más atrás, más adelante, en el 89, 14, en justicia y en derecho está establecido tu trono. Se parece al Palacio de Justicia de los abogados, ¿no? Que ellos están establecidos en justicia y en derecho. Ah, el derecho del que tiene plata nada más, porque ahí no hay justicia, no conocen. Ellos no conocen de justicia. Y por eso es que los juicios tienen que venir por esta nación. Y me da coraje cuando los hermanitos quieren hacer cadenas de oración. Dejen, no estorben, porque dice que la ira está temiendo y quiere desatar su ira. No estorben, no se metan. Dice Pedro, no sean metiches. ¿O ustedes piensan que estoy diciendo algo? Si no, lo llevo a la cita. En justicia y en derecho está establecido tu trono, y con misericordia y con verdad están delante de tu rostro. Misericordia y verdad, tu rostro. El que tiene al Padre tiene al Hijo. Muéstranos al Padre y nos basta. Roberto, ¿cuántas veces te he dicho? ¿Cuántas veces me has visto? Y me vienes a preguntar todavía. ¿Todavía has visto al Padre? Entonces,
Por eso es que dice, o no estás entendiendo, en justicia y en derecho está establecido su trono, y con misericordia y con verdad van delante de su rostro, misericordia y verdad. ¿Qué es la misericordia y la verdad? Yahweh Elohim. ¿Ah? ¿Y quién es el que está en el trono? Yahweh Elohim. Amén. A ver, no entiendo, me dice Rosita, como ponme la clara, como que me salió humo. ¿Ah? El atributo de misericordia y de verdad. Y Yahweh Ejad, el Padre y yo somos un Ejad, somos uno, ¿sí? En unicidad. Y yo le levantaré un profeta como tú, le dice a Moshe. ¿Sí o no? Amén. ¿Y qué hará? Y yo pondré mis palabras en él. Y él dirá todo lo que yo les quiero decir. Y el que no quiere escucharlo, yo mismo le voy a pedir cuenta. ¿Por qué? Porque no has sabido el tiempo de tu visitación, que era yo mismo al que tú clamas. Ya, estoy mandándote. No le haces caso. Y lo ves como un carpintero. Y le cantas canciones de carpintero. Y no sabes con quién es que estás tratando. Es que es mi amigo. Mi amigo. ¿Por qué pasa eso? Porque no hay conocimiento. Dice, ¿qué demando de ti? Que temas. ¿Qué más? Que te conduzcas en sus caminos, no en los tuyos. No seas sabio en tu propia opinión, sino, ¿qué dice? Teme. Por eso dice primero, teme. Esto es lo que yo demando, que temas. Primero, el temor. Primero es el temor. ¿Sí? ¿Y cómo yo aprendo el temor? Congregándote. Porque le dice a sí mismo a Moshe, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras. Y así aprendan ¿a qué? A ser rico, a ser próspero. A temerme. Si yo no aprendo a temer, estoy por otro camino. ¿Sí? Porque dice, te conduzcas en sus caminos, ames, ¿y qué más? Y sirvas. ¿Sí ves? Ames y sirvas. Yo sirvo porque lo amo. ¿Sí ves? No es que me dicen, te amo más que mi vida. Oye, ven a pasar el trapo, voy ocupado. ¿Y qué amor me hablas? Dice, ames y sirvas. Entonces, ¿a quién? A Yahweh Elohim, pero ahí viene lo importante. Con todo tu corazón, no a medias, no te me distraigas, no a medias. Él no quiere a medias, Él es completo, es todo o nada. La palabra pareja del rol. ¿Sí? Y con toda tu alma. O sea, puede venir tu corazón, pero tu alma se me va quedando no sé dónde. Así es. ¿Ah? Es que estoy pensando que hoy día me van a hacer la liquidación. Y está tu pensamiento allá. Si vengo aquí, vengo a servir, tengo que venir, como dice, con mis 5 sentidos aquí. Afuera es afuera, adentro es adentro. Afuera se quedan tus enfermedades, tus deudas, tus soledades, se quedan tu familia, tus viajes, tus propósitos, todo, tu trabajo, todo se queda afuera. Aquí estás dentro, como dice, quítate los calzados porque estás en tierra santa. Cuidado, te quemas. Y cúbrete. No le dijeron así. Cúbrete. ¿Ah? Entonces, dice,
que toda tu alma esté aquí. Ahí viene lo importante, en el 20. ¿Qué dice el 20? Lean el 20. ¿20 qué? 20 que. El que dice 20, pero lo quiero, o al Padre. Se ven que están conectados, mi ajín. Por favor, dejen de pensar en sus casas, dejen de pensar en sus deudas, dejen de pensar en la enfermedad, dejen de pensar en la tristeza, dejen de pensar en ay. Temerás a Yahweh tu Elohim, a Él servirás, a Él te unirás, lo mismo, y se unirá a su mujer. Por lo tanto, el hombre dejará a sus padres y se unirá. Dice, temerás a Yahweh tu Elohim, a Él servirás, a Él te unirás. Así como te unes con tu marido, con tu mujer, y haces una sola recocha, así mismo con Yahweh, una sola, ¿sí? ¿Y qué más? ¿Y qué más tienes que hacer? Jurarás en su nombre, y ese jurarás no es que va a decir, por Diosito Santo, por si acaso vayas a querer jurar. No, sino que tu sí sea sí y tu no sea no. Eso es lo que dice. Oye, ¿vas a venir? Sí, voy. ¿Vas a venir? No voy. ¿Sí? Entonces, tienes que ser de una sola, como digo, un solo discurso. No sea doble discurso. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa? ¿Por qué? Porque dice Malaquías, hay un asunto. El Roy enseñó, ¿qué cosa? Que hay un libro de la vida. No. Hay un libro de la memoria. En la resurrección, ¿qué es lo importante? ¿Qué le dijo el ladrón de la derecha? Cuando vengas, acuérdate. O sea, ten memoria de mí cuando vengas. Elenita, cuando se vaya al norte de los Estados Unidos, acuérdese y me trae una maleta bien ungida, bien, así como mi ángel, repleta de bendiciones. Ténganme en memoria. Entonces mi ajot fija a decir, ay, sí, me acuerdo de mi amor, sí, tanto que me enseñó, lo tengo en mi mente, en mi corazón, ¿sí? Lo tengo en mi memoria y lo voy a bendecir. Importante, ¿no? Nosotros, humanos, con defectos, humanos, pecadores, pero lavados por la sangre de Mashiach, bendito sea, ¿nos acordamos o no nos acordamos? Amén. Sí, ¿no? Voy a hacer ese tallarín verde que le guste, lo voy a llamar porque en mi memoria lo tengo. 20 flacos, hay un tallarín. Con carne viva, carne asada. Como sea, yo lo que voy es por el tallarín, no por acá. Entonces, tiene memoria. Malaquías capítulo 3 dice el versículo 13: sus palabras contra mí han sido duras, dice Yahweh. Y dice, ¿qué hemos hecho contra ti? ¿Y qué te he hecho? ¿Y qué te he hecho? Entonces él responde, está hablando Yahweh, ustedes han dicho, hemos servido a Yahweh en vano. ¿Y de qué nos ha aprovechado? Guardar su ordenanza
y haber andado humildemente delante del Yahweh de los ejércitos. Desde ahora consideraremos afortunados a los soberbios. Firmes están los que cometen pecado, provocan el oír y no les pasa nada. Por ahí yo tengo una hermana que dice así: a mí me ven fea y él está, pero allá que los veo todos, y no le, ¿por qué no les mete la mano? Dice. Amén. ¿Sí o no? Dice el versículo 16: aquellos que reverenciaban a Yahweh, ¿sí?, hablaron el uno con el otro, y Yahweh, que no escucha, es que no me escucha, ora tú por mí, Sandrita, porque a mí ya no me escucha, ¿sí? Y Yahweh puso atención y escuchó. Mira, puso atención y escuchó. O sea, como que se humaniza. Él no tiene necesidad de hacer estas cosas. Pero para poder hacerme entender, tiene que humanizarse, como yo. Dice, ¿y qué hizo? E inscribió ante él, no que escribió, inscribió. Una cosa es que escriba y otra cosa es que inscriba. Exacto. O sea, queda sentado de tal manera que nadie puede venir, oye, aquí le falta una patita y le voy a poner y le cambié. No, inscribió ante él, ¿en dónde? En el libro de las memorias. ¿Y para qué? ¿A quiénes? A los que le temen y ¿qué más? Estiman su nombre. Y alaban su nombre. ¿Sí ven? Primeramente, tú lo alabas porque le temes. Porque si no le temieras, no lo alabarías. El que no alaba es porque no le teme. ¿Ah? No, a mí mejor ponme una de JJ. ¿Qué me vas a poner esa música? ¿Ah? Dime. Entonces, ¿por qué? Porque dice, al cerrarse el libro de los Salmos, el último versículo, ¿qué dice? Todo lo que respira, ¿qué tiene que hacer? Alabar a Yahweh. ¿Sí? Todo lo que respira tiene que alabar a Yahweh. ¿Eso qué quiere decir? El gatito respira. ¿Ah? Aquí dice que todo lo que respira alaba. Ya vimos. ¿Por qué? ¿Por qué motivo todo lo que respira alaba a Yahweh? Está su nombre. Ahí le mandé el audio. Para los que andan en WhatsApp, ya vi que le pusieron aleluya, aleluya, amén, amén, amén. El teléfono se congestionó de tantos amén que me pusieron, ¿sí sabes? No te puse, pero compartí. Faltó Robertito, pero yo lo hice. Entonces, Eso es lo importante. dice qué cosa. Todo lo que Yahweh. Entonces, ¿ves? Todo lo que respira va alabando. El gato tiene dos, o sea, todos tenemos dos tiempos. ¿Sí o no? Y eso es para que tú lo pongas cuando vengan tus amigos testigos. ¿Y por qué un testigo de 3 sílabas? Porque yo sepa, usted como yo, respiramos en 2 tiempos. ¿O no sabe eso? Pregúntale. Te va a decir, ¿cómo es eso? ¿De qué es que me habla? De anatomía. Yo no vengo a hablarle de anatomía. Yo vengo a hablarle de este libro, de este tratado que dice aquí. Cristo viene. ¿Ah? Sí, pero tú tienes que saber que tu cuerpo, tú tienes que conocerte tu cuerpo. ¿Qué es lo que hace? Tu templo, tú tienes que saber que tú eres un templo. Tú eres un templo que camina, va y viene. Y que no
tienes que contaminarlo, porque en él habita, dice, el Rúa, o no habita usted el Rúa. ¿Y qué te van a decir? ¿Y que usted duda de mí, que yo no sea ungido, que yo tengo una unción? Póngase ahí, que yo le pongo la mano y a ver que cae para atrás. ¿Ah? Y entonces, dice es que es el tiempo, porque de acuerdo a Mateo, dice en las señales de los últimos tiempos, y cuando les diga, oigan, miren y vean, no que para que se vayan allá donde te quieren irse, no, vean que acá hay un ungido, dice. Eso es lo que dice la traducción en el original, ¿sí? No, vean, acá está el Cristo, no, vengan que acá está un ungido, o no ocurre. Cuando llegan del norte, el gran ungido llega. Ahí ya les voy a pasar ahí en WhatsApp, llega uno, pero Pepa llega. Súper. Sí, ahora en noviembre se presenta. Me había olvidado. Se los voy a compartir. Compartan, ¿no? Ya. Para que esa bendición a mí también llegue. Sí. Ajá. Entonces va la gente y, oye, ese sí. En cambio ese más que se pone todo jocoso y habla de amor y que la comida y que está sueño en esa edad. A él no le paras bola, no le pones like cuando está en el YouTube. ¿Sí ves? Entonces, dice qué cosa. Alabe a Yahweh. ¿Por qué motivo? Porque en Salmo 35, el Salmo 35, 10, todos mis huesos dirán, oh Yahweh, mi Camoa, ¿quién como tú? ¿Ah? Todos mis huesos dirán. Por eso dice, todo lo que respire, alabe a Yahweh. ¿Cómo alabas a Yahweh? Porque tus huesos mismos, si tú no lo dices, tus huesos van a responder hoy día, si acaso te olvidaste. Y el día del juicio, tus huesos van a testificar contra ti, ¿sí sabes? Porque se va a abrir el libro de la memoria. Dice, de los que le temen y le alaban. Y si tú estás respirando, eres un ser vivo, tú tienes que alabarlo. Pero si tú no lo alabas, hay problema. Dice, se abrirá el libro de la memoria. A ver, vuelta, tomo el ejemplo. A ver, este flaco se portó chévere conmigo. Entonces viernes, a ver, así mismo. A ver, despierta tú que duermes. Dice, y tú, Daniel, anda a reposar para que en el último tiempo seas nuevamente levantado. ¿No dicen así? Sí, amén. Nosotros somos más que Daniel, porque entonces nosotros no, ya estamos levantados arriba ya estamos alabando allá. Somos bien. Y Daniel, pues si yo soy más que Daniel. Yo soy más que Daniel. Él eximiéndose del rico chancho, yo acá vea. ¿Sí ves? ¿Y él es justo o él es injusto? Él es justo. Dice, él no es injusto para olvidar todas las buenas obras y todas las cosas que hicieron para su reino, como para con sus santos apartados y consagrados. O sea, su memoria está presente. Yo tengo que tenerlo en su memoria. ¿Cómo? Teniéndole y alabándole. ¿Sí ves? Y entonces lo tengo, Él me tiene en su memoria. Yo sé que mi Redentor vive, porque yo mientras viví lo alabé, fui temeroso de Él,
¿En qué sentido? En que yo era como quién, como Marta o como María, como Marta o como María, Como Marta. como Marta, como Miriam ha de ser. Usted Marta, yo Miriam. José. ¿Ah? ¿Qué hacía Miriam? Estaba pelando las papas. No, estaba a los pies de Yahshua. Estaba atenta al estudio de Torah que le iba a dar el rabí en ese momento. ¿Y cómo estaba? En humildad, a los pies, no con soberbia. En humildad, a los pies. Y dice que ella no escogió lo mejor, ¿no? Que la otra sí, porque estaba que cortaba los pollos. Un poquito para ti, otro para mí, para ver si está bueno. Masterchef, sí, chef. ¿Ah? Así estaba. ¿Sí o no? Ella estaba afanada. Oye, Rosa, ven acá. Coge los platos. ¿No ves que la vajilla no sé dónde está? Anda, compra, corre a comprar una Coca-Cola, que al rabí le gusta Coca-Cola. Eso fue lo que quiso decir. ¿Sí ves? Estaba afanada, estaba turbada. No, ella escogió su mejor parte, oyendo Torah, sin pestañear. Y en ese tiempo no había grabadora, no había pluma, no había papel, no había lápiz, era de oído. Ahora el que tenía pergamino, que tenía su papiro, porque ya pues era, Tenía cuchillo. era claro pues. Ahí era en vivo y en directo pues, harto fósforo, tú serás cabeza y no pollo. Buena Omega. No es que tenían que transmitirse la palabra pues después. ¿Ah? Tenía que ser transmitida. Así es, tal como se dijo. Para que nosotros, los que hemos llegado a este último tiempo, nos sintamos, como dice, privilegiados de que tenemos la palabra, y aún así metida la uña también, pues. Esa es otra verdad. Pero gracias a Yahweh, bendito sea su nombre, que nos ha dado las herramientas y nos ha dado entendimiento para poder, como dice, preguntar, tocar y llamar, para poder poner la palabra como debe de ser. ¿Sí ves? Qué pena, porque todavía aquí hay espacios, almas sedientas que deberían estar aquí y no con una tabla tirándose en el mar. Entonces dice, mis huesos, dice el Salmo 35, todos mis huesos dirán. A ver, o sea que tus huesos hablan. ¿Ah? Diga usted, mi Aunt Jordi, usted que está en la medicina, explíqueme. Los huesos hablan. ¿Ah? Los virus sí, todas las mañanas crujen. Todos mis huesos dirán, oh Yahweh, ¿quién hay como tú, que libras al pobre de su adversario, y al menesteroso y al necesitado del que lo despoja por la fuerza? Eso para que tú recites en tu oración, ¿sí sabes? Apréndetela. Así como cuando recito, a ver, mi oración, abres tu mano y satisfaces que todo ser vivo. Dice, satisface, tú abres tu mano. No lo digo yo, tú lo dices. Entonces así mismo, mis huesos, pero viene mi parte, ¿no? Mis huesos. Pero si mi respiración no sabe ni tiene el propósito de alabarlo, entonces mis huesos ¿cómo pueden pues reclamar que me proteja y que me defienda de la causa? ¿Sí ves? Así funciona. La protección, así funciona. ¿Sí ves? Porque es importante, como nos hizo acotación el Roe
en el introit, la oración, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hicimos? ¿Ah? ¿Qué hicimos? Y después, sabemos que no hay maldición que no huele sin causa. Y entonces dice, en el mundo tendréis aflicción. Sí, yo he vencido, pero eso de que la he vencido no quiere decir que en Cristo soy más que vencedor. ¿Ah? Esto no es de hablar, esto es de hacer. Dice, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te voy a mostrar mi fe con mis obras. ¿Por qué? Justo es aquel, ¿cuál? ¿El que oye o el que hace? El que hace. Esto es de hacer. Esto no es de ver como en el colegio. Usted le dice, a ver chico, de ver, no, de hacer. ¿Ah? Esto es de hacer, mi amigo. ¿Para qué? Para que yo lo que respire lo esté alabando. Soy consciente, voy en el colectivo, voy en el camino, voy donde estoy, donde esté. Mi pensamiento eres tú. Ahí sí, como el Salmo 119, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ya sé, el Ruach me enseñó que cuando yo respiro, el diablo. ¿Sí ves? Mi cuerpo, mi templo necesita ser purificado. Yo sé que el oxígeno no es el mismo, pero ahí viene el milagro, pues. Que yo soy consciente de que lo que entra es Yahweh y Él va a hacer la purificación. ¿Ah? Viene la sanidad. Pero tengo que ser consciente, mi amigo. Tengo que ser consciente de lo que hablo, de lo que digo, de lo que pienso, de lo que siento, de que Él es todo en mi vida. El resto por añadidura, porque así es. Palabra fiel es esa. Y Él la va a cumplir. Pero primero mi parte, para que Él haga su parte. Entonces, por eso viene y dice, mis huesos, ¿qué te van a decir? Nicamoa. ¿Quién como tú? Cuando tú le dices, ¿quién como tú? Es algo que, ¿cómo dice? Que es el engrandecerlo a Él, que no hay nada fuera de Él. No tiene adversario, ya. Él es el ganador, Él es el vencedor. Él es el único. Por eso dice nada. ¿Quién? Pues por eso dice, me vas a librar, dice, me vas a librar. ¿Sí? ¿De quién me vas a librar? Del adversario. ¿Quién es tu adversario? A Satán, que se manifiesta, que induce a quienes están a tu lado, a tu misma familia. Empezando por ahí. ¿O no dijo así nuestro Lord? ¿Ah? Los enemigos serán los de tu casa primero. O sea, porque están sin pacto. No alaban, ni les interesa. ¿Por qué? Porque viven en la carne. Y por lo tanto, no se pueden sujetar. Porque esto es de sujetarse. Como decía una vez por ahí, ¿usted qué es? ¿Aferrado o solamente de esos por ahí? ¿Ah? Esto es aferrado, pues. Y entonces, el mundo, aferrado, piensan de qué? De que eres un religioso. ¿Sí? Eres un religioso. Usted lo que es un religioso. Y a veces, para ya no decirte religioso, ya mejor dicen fariseo, es un fariseo. ¿O no ha sido así? Así es. ¿Ah? ¿Y tú qué dices? Ay, no. Fariseo, la más vieja de tu casa, como dice Rosita. Así, con autoridad responde. No tengas miedo. Mientras utilices la palabra como debe de ser, no tienes ningún problema. Pero para eso, claro, tengo que tener conocimiento. ¿Qué palabra utilizar? Porque utilizo otra vez como dice. Y el que hable de acuerdo a la palabra, como está escrita. Por eso la importancia de que yo tenga que leer la palabra. Y cada vez que lea, ya, acuérdate que cuando ibas a decir, a ver, antes de hacer el examen, respiren profundo para que no se pongan nerviosos. Usted le hace así a los alumnos, usted los hace respirar, ¿no?
Para que se pongan nerviosos. Usted le hace así, ¿sabe? A mí se me hacían así, ¿se sabe? Y me decían, a ver, respiren antes de que... Eso era una época de filapia. Bueno, pero era bueno, pues aprendí a respirar, pues. Lamentable que ustedes ahora no, pues como ustedes ya viven en la última tecnología, se han olvidado de los rudimentos viejos. Entonces, yo respiro, entonces soy consciente ya, ¿qué es lo que estoy respirando? Estoy sintiendo a mi Padre que está en mí. Mis huesos responden, tú me libras, no porque yo lo digo, no porque yo lo confieso, ni porque yo lo decreto, ni porque yo echo cuarto, no, porque tú dices en tu palabra. ¿Ah? Lo dices en el Salmo 35, por si acaso te hayas olvidado, le dicen así medio jocoso también, porque yo a veces también soy medio jocoso con él. Yo le digo así también. Y no es porque le falte el respeto, sino que Él nos conoce como somos. Como dice, aquí hay un verdadero israelita en quien no hay palabra de mentira. ¿Sí o no? Natanael. Entonces así es. Mis huesos te dirán. Le puedo decir, líbrame de mis adversarios. Líbrame de este que me quita, que en vez de darme me quita. Todo lo que respiren, alaben a Yahweh. Por eso dice, entonces, Él me tendrá en su memoria, acuérdate, en el día de la resurrección. Entonces cuando yo vaya a dormir, estaré convencido plenamente de que Él me va a tener en su memoria. Y no necesito tampoco esperar la muerte para decirle que tiene su memoria. Todos los días le puedo decir, Él me tiene en su memoria. ¿Por qué? Porque tengo estos versículos, que soy un temeroso, escucho su palabra. ¿Sí? En la oración yo le digo, le hablo, le converso. Y en la palabra Él me responde. Así es, mi aquí. Para eso es la palabra, para que Él me responda. Y no vaya a andar preguntando, oiga, Roy, ¿qué dijo acerca de mí? No, tú mismo. Porque si vas a empezar así, entonces ponle una vela a María, pues también. Sí, pues. Ven tú mismo a la palabra. Por eso hay el rezo matutino, bendito eres que quitas la somnolencia a mis párpados. El rezo del Shaharí. ¿Sí ven? Son rezos, sí, tienen su sustancia. Esto no es sí, esto es una manera para llevarnos, una guía, para que ahí tú entres al diálogo, ¿sí? Esto es como dice, para que empieces a romper el hielo de la pereza y del sueño. Yo lo hago así, entonces ahí ya empieza el diálogo, ahora sí, ¿sí? Ya entré por aquí, entré bendiciéndote, como decía mi Roy, ¿no? Si Él dice que hay que bendecirlo, ¿cómo lo bendigo? Bendito seas, Yahweh Sebaot, creador de los cielos y de la tierra, Rey del universo, que me has devuelto el alma, que he podido respirar, que has suplido mis necesidades, que has provisto todo lo que me falta, aunque no lo tenga, pero lo tengo que decir, pues. Porque tampoco Él es así, pues, ¿no? El siervo es siervo y el Adón es Adón, y Él hace como bien le place. Pero mientras tanto, mi alma, ¿qué dice? No tiene que ser agradecida, tiene que ser agradecido, tengo que ser agradecido, ¿sí? Como decía Rosita, por lo que tiene, porque otro no tiene. Porque si yo tengo una unidad, de pronto otro no tiene ni esa unidad. Y yo quejándome porque tengo una unidad y quisiera tener 1000 unidades. Agradecidos. ¿Para qué? Para que en el libro de la memoria esté
mi alabanza, esté mi temor hacia Él. Importantísimo. Que Yahshua nos bendiga y que esta palabra sea como un clavo hincado a nuestros corazones de piedra todavía. Y que penetre hasta lo más profundo. Toda la Shabbat Shalom.